La ciencia de la historia tuvo que atravesar en sus primeros pasos críticas de una serie de pensadores de principios del siglo XX, ya que estos no la consideraban como tal. No solamente la disciplina a la que me dedico tuvo que hacer frente a estas situaciones, sino que además le tocó renovarse superando la primera tendencia historiográfica, que fue la pura historia política, que se dedica al estudio de las evoluciones estatales. Las primeras críticas surgieron de círculos neokantianos y vitalistas con autores como Rickert y Dilthey, que decían que la historia no solo se tiene que centrar en los asuntos políticos de cualquier época. Algo parecido dijo Benedetto Croce en su obra La historia como hazaña de la libertad, en la que, en plena mitad de la década de 1920, valoraba el papel de la historia y su cientificidad, si no era capaz de introducir otros elementos de ciencias sociales. Todas estas críticas postuladas por estos intelectuales tuvieron como consecuencia que la historia y el método histórico, que es lo que la hace ciencia, tuviera que renovarse y apostar por todo ello y así superar las críticas. Por esta razón, en Francia surgieron dos historiadores que iniciarán la gran renovación de esta ciencia, Lucien Febvre y Marc Bloch, que introdujeron en sus obras conocimientos de otras ciencias sociales como la sociología de Max Weber y Durkheim, la geografía humana de Vidal de Lablache, la antropología y economía de Henri Ver y la historia económica de Henri Pirenne. El resultado fueron obras como El Rin, Historia, mito y realidad y Felipe II y el Franco Condado de Febvre. Y por otra parte, la historia rural francesa y la sociedad feudal de Marc Bloch, junto con su clasicísima Introducción a la historia. A estos dos gigantes se le unieron otros como Lefebvre, Labrousse, Morasset y Fernand Braudel, estando todos los nombrados unidos en torno a la revista Annales de Historia Social y Económica, a la que también le incluyeron métodos de la psicología para la reconstrucción del pasado en torno a las sociedades humanas. La cumbre de la revista estuvo dirigida por Braudel unas décadas más tarde, ya desaparecidos Bloch y Febvre tras la Segunda Guerra Mundial, destacando las célebres obras de La historia y las ciencias sociales y el celebérrimo El Mediterráneo en la época de Felipe II. La tercera etapa de esta escuela llegó con el despedazamiento de la historia, de hacer temas particulares de lo que fuese, utilizando esta metodología y la filosofía estructuralista de Dumézil con su metodología en la antropología y de Michel Foucault frente a la visión totalizadora de los inicios. Los nuevos integrantes de la escuela, entre los que destacan Le Goff, Furet, Duby y Chaunu, van a echar mano de la psicología y su gran aporte será la historia de las mentalidades, junto con sus trabajos sobre la vida cotidiana y la antropología histórica. De esta manera y en resumidas cuentas, toda la escuela de Annales aporta grandes revoluciones en la reconstrucción del pasado, con la historia social, historia económica, demografía histórica, geografía histórica, historia de las mentalidades, historia cultural y con una interdisciplinariedad que trabajaba sistemáticamente con otras ciencias sociales. La renovación que supuso para la ciencia de la historia esta escuela tuvo una gran repercusión en los planes de estudio universitarios y en los pasos a seguir por autores de la segunda mitad del siglo XX. Después de las primeras críticas a la historia política propia del siglo XIX y la puesta en escena de la revista de Annales que, para la reconstrucción histórica y su afán de totalizarla, tuvo que echar mano del resto de ciencias sociales, la ciencia no volvió a ser la misma, ya que cogió nuevos bríos y reconstruyó el pasado en todos los campos humanos y de la sociedad, consultando también fuentes de las otras ciencias. Y si te ha servido para tus estudios superiores y has llegado aquí, le das al like y ya sabes, te lo digo y no te lo cuento. Hasta otra.